En Radio Ágape presentamos Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Cristo en las Escrituras, junto a tu hermano en Cristo, Rubén Chacón Villarroel. En el programa de hoy, dándote la bienvenida a nuestro programa número 25, leyendo y comentando el quinto tomo del Pentateuco, escrito por Moisés de manera inspirada, por allá por el 1500 a.C. Recuerden, amigos, que el libro del Deuteronomio contiene 4 discursos de despedida de Moisés a la segunda generación. Moisés no cruzará el Jordán y no entrará a la tierra prometida con el pueblo de Israel conformado por la segunda generación después de la salida de Egipto. Y esos 4 discursos están distribuidos en el libro de la siguiente manera. Primer discurso, capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 4, versículo 43. Y el segundo discurso, en el que nos encontramos en estos programas de hoy, desde el 4:44 hasta el 26:19. En el programa de hoy estaremos terminando de comentar el capítulo 25 y Dios mediante alcanzaremos a comentar el capítulo 26, donde termina el segundo discurso. En los próximos programas entonces comentaremos el tercer discurso, desde el capítulo 27, versículo 1, hasta el capítulo 30, versículo 20, y el cuarto discurso, que es la despedida propiamente tal de Moisés, desde el 31:1 hasta el 34:12. Así que bienvenidos a nuestro programa de hoy. Quedamos en el programa anterior hasta el versículo 10, comentando del capítulo 25, y continuamos entonces con esta serie de leyes de diversa índole, donde está reflejada la voluntad de Dios para el pueblo de Israel, pueblo que está bajo la ley, y que para nosotros el significado espiritual que tiene pasar por todos estos mandamientos, aparte de descubrir la nobleza y la sabiduría de Dios en todos sus mandamientos, en toda la forma de vivir que establece para el pueblo de Israel, además nos refleja maravillosamente el carácter de Jesucristo, el carácter que va a mostrar Jesucristo en los días de su carne, una vez que sea el Verbo hecho carne. Así que es para nosotros de mucha bendición esto. Pero por supuesto, nosotros ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Es decir, estos mandamientos para nosotros no constituyen un medio de salvación, sino, como ya he dicho, un hermoso espejo donde contemplar el carácter de Cristo, que no está plenamente revelado aquí, porque recordemos que esta es una revelación progresiva, parcial, dada en el contexto cultural de la época, pero que se manifestará de manera plena y completa cuando Dios ya no nos hable con mandamientos, sino cuando la palabra se haga carne, se haga vida, se haga persona. Muy bien, continuamos entonces en el capítulo 25 desde el versículo 11 en adelante. En los versículos 11 y 12 se establece el único caso en que la ley mosaica sanciona como pena una mutilación. Eso sería lo más llamativo de estos versículos 11 y 12 del capítulo 25. ¿Cuál fue ese caso? El de la mujer que, por defender a su marido, agarre al contrincante de su marido por las partes genitales. En este caso, se le debía cortar la mano a la mujer. Este es el único caso en que se contempla la mutilación. Los versículos 13 al 16 del capítulo 25 insisten en algunos actos de justicia.
porque Dios aborrece la injusticia. Dice, no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño. Pesa exacta y justa tendrás. Los últimos versículos del capítulo 25, los versículos 17 al 19, hacen un llamado a no olvidar lo que hizo Amalek a Israel cuando éste salía de Egipto. Esta historia no fue relatada en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículos 8 al 16, que ya comentamos en nuestros programas anteriores. Sin embargo, el libro de Deuteronomio entrega detalles que no fueron registrados en Éxodo y que dan razón de la drástica medida divina de, comillas, borrar la memoria de Amalek de debajo del cielo. Así dice el capítulo 25, versículo 19. ¿Qué ocurrió? ¿Qué detalle nos otorga el Deuteronomio respecto del ataque de Amalek a Israel? Según el Deuteronomio, los amalecitas atacaron por la espalda a todos los rezagados de Israel. La retaguardia de Israel estaba formada por todos los débiles, los ancianos, los niños y los enfermos. Ellos caminaban de los últimos. Eran, por decirlo así, los puntos débiles del pueblo. Ahora bien, los amalecitas eran descendientes de Esaú, de acuerdo a Génesis 36:12, hermano gemelo de Jacob. Por lo tanto, Amalek representa la carne de los hijos de Israel. Israel representa la parte espiritual y su hermano gemelo, Esaú, representa la parte carnal de Israel. Así también, a nosotros, amigos y amigas, la carne nos asalta en nuestros puntos débiles. Los niños, los ancianos y los enfermos representan, espiritualmente hablando, aquellos flancos abiertos que a nosotros nos hacen vulnerables. Nos hacen vulnerables a los ataques de la carne. Representan, por ejemplo, nuestro mal carácter, nuestra afición al dinero, nuestra impetuosidad, nuestros temores y complejos, por decir algunos. Si nuestra carne no ha sido reducida a la impotencia por medio de la cruz, se levantará y nos atacará precisamente en aquello que constituye nuestra mayor debilidad, allí donde somos más frágiles y vulnerables. El Deuteronomio agrega que Israel fue atacado por los amalecitas cuando se encontraba cansado y trabajado. Claro, este es el resultado de andar en la carne. La carne nos cansa y nos fatiga para luego tratar de matarnos. Por el contrario, una vez que Dios introduzca a los hijos de Israel en Canaán, estos encontrarán el descanso y el reposo. Andar en el Espíritu es vida y paz, dijo Pablo en Romanos 8:6. Cuando Dios haya dado reposo a su pueblo en Canaán, los israelitas deberán borrar de la tierra la memoria de Amalek. Eso es lo que está recordándoles aquí en el Deuteronomio, pero eso se ejecutará más adelante. Ese día llegará en un futuro mediato, una vez que esté establecida la monarquía en Israel y el pueblo de Israel, goce del gobierno de su primer rey. Cuando lleguemos al libro primero de Samuel, capítulo 15, habrá llegado el momento para que entonces Israel tome venganza de Amalek. Así termina con este recordatorio de no olvidar la enemistad de Amalek, el odio de Amalek contra Israel. Termina el capítulo 25 y comenzamos entonces a comentar el último capítulo del segundo discurso de Moisés
estos discursos de despedida, que comenzó en el capítulo 4, versículos 44, y que va a terminar aquí en el capítulo 26, versículo 19, y dijimos que este es el discurso más largo del Deuteronomio, donde hemos podido contemplar de manera más exacta y precisa el repaso de la ley o la instauración de los mandamientos de Dios a la segunda generación. Moisés no ha de pasar el Jordán, ha de morir a este lado del Jordán, y entonces él está procurando que Israel no olvide la ley de su Dios. En el capítulo 26 termina entonces el segundo discurso de despedida de Moisés. Este capítulo está dedicado al tema de las primicias y los diezmos, los cuales han sido tratados extensamente en ocasiones anteriores en el Pentateuco. El tema de las ofrendas y los diezmos ha sido un tema reiterado a lo largo de todo el Pentateuco. Aún en el mismo Deuteronomio ya habían sido mencionados anteriormente cuando comentamos el capítulo 14, versículos 22 al 29. No obstante, amigos y amigas, y como ya hemos advertido reiteradamente, no existen meras repeticiones. El asunto de los diezmos y primicias es tratado aquí desde una perspectiva única y maravillosa. Por lo tanto, deberemos descubrir este aspecto nuevo de las primicias y diezmos en este nuevo tratamiento que hace el libro. Podríamos decir que aquí es resaltado el aspecto cúltico y de adoración que implica llevar estas ofrendas delante de la presencia del Señor. Las primicias y diezmos no son meramente un pago, cancelar una deuda, sino es un momento de culto, un momento de adoración. Y ese aspecto está resaltado aquí en el capítulo 26 del Deuteronomio. En efecto, amigos y amigas, las primicias y diezmos son ordenados aquí con miras al momento en que Israel haya entrado en la tierra prometida. Esta es una ley que ha de practicarse una vez que ellos ya estén en la tierra prometida. Las palabras de Moisés son: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella, y la habites, entonces, y allí continúa entonces el relato, allí entonces corresponde esto que vamos a ver. Así comienza el capítulo 26 en los versículos 1 y 2. En otras palabras, los israelitas debían llevar las primicias al lugar que Dios escogiere para habitar allí su nombre, fíjense, en señal de gratitud y de alabanza por el disfrute de la promesa divina. Es decir, hasta que ellos no estuviesen gustando la promesa divina, hasta que no hubiesen estado disfrutando de la herencia, ellos no debían vivir este aspecto de las primicias y los diezmos, este aspecto de gratitud y de señal de gratitud y de alabanza por el disfrute de la promesa divina. Junto con ello, y miren qué hermoso este comentario, el israelita debía proclamar solemnemente delante del sacerdote. Imagínate al israelita con sus primicias, con sus diezmos, una vez que ya disfrutaba de la herencia del Señor, y declarando lo siguiente: hoy declaro ante el Señor tu Dios que he entrado en la tierra que Él nos dio, tal como lo juró a nuestros antepasados. Capítulo 26, versículo 3, se los he leído en la Nueva Versión Internacional. Los frutos, primicias y diezmos, serían evidencias indesmentibles que Israel estaba disfrutando de la tierra que el Señor les daba. Las primicias serían acompañadas con el gozo y la alegría del oferente.
Llevar ante Dios las primicias y diezmos tiene pues un sentido festivo innegable. Es como traer muestras al Señor, evidencias que dan fe de que estamos disfrutando de las promesas y de la herencia del Señor. ¿No te parece maravilloso este aspecto cúltico, este aspecto festivo, este aspecto de adoración que tiene traer al Señor las primicias y los diezmos? Pero la confesión que debía hacer el israelita no terminaba ahí. Una vez que el sacerdote tomaba la canasta de primicias de mano del israelita, éste debía hacer una declaración, cuyo contenido daba cuenta de la gratitud que Israel sentía por las obras de Dios. Los hijos de Israel traían sus primicias y sus diezmos una vez que estuviesen gozando de la herencia. Sin embargo, jamás debían olvidar la historia de la salvación vivida. Así, el gozo era por partida doble. La confesión constituía una hermosa síntesis de toda la historia de Israel experimentada hasta ese momento. Es decir, amigos y amigas, no solo era un momento de gozo y alegría porque Israel daba con sus primicias y diezmos, daba testimonio de que estaba disfrutando de la bondad de Dios, sino que además recordaba, y esto aumenta el gozo, recordaba de dónde nos sacó el Señor, recordaba de dónde Israel había sido salvado y libertado, ni más ni menos que de la esclavitud egipcia. Entonces también el oferente declaraba: mi padre fue un arameo errante y descendió a Egipto con poca gente. Vivió allí hasta llegar a ser una gran nación fuerte y numerosa. Pero los egipcios nos maltrataron, nos hicieron sufrir y nos sometieron a trabajos forzados. Nosotros clamamos al Señor, el Dios de nuestros padres, y Él escuchó nuestro ruego y vio la miseria, el trabajo y la opresión que nos habían impuesto. Por eso el Señor nos sacó de Egipto con actos portentosos y gran despliegue de poder, con señales, prodigios y milagros que provocaron gran terror. Nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra donde abundan la leche y la miel. Por eso ahora traigo las primicias de la tierra que el Señor tu Dios me ha dado. Capítulo 26, versículos 5 al 10, también leídos en la NBI. Con respecto al diezmo del tercer año, que según mi parecer mal llamado segundo diezmo por algunos, y peor aún llamado tercer diezmo por otros, para mí era un solo diezmo, los hijos de Israel debían disfrutarlo entre el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda de sus ciudades. Me estoy refiriendo solo al diezmo del tercer año. Este era compartido con los necesitados de Israel, el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda. Una vez que el diezmo era repartido, el israelita también debía hacer una declaración en los siguientes términos: yo he retirado de mi casa la porción consagrada a ti, y se la he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que tú me mandaste. No me he apartado de tus mandamientos, ni los he olvidado. Mientras estuve de luto, no comí nada de esta porción consagrada. Mientras estuve impuro, no tomé nada de ella, ni se la ofrecí a los muertos. Señor mi Dios, yo te he obedecido y he hecho todo lo que me mandaste. Mira desde el cielo, desde el santo lugar donde resides, y tal como se lo juraste a nuestros antepasados, bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, tierra donde abundan la leche y la miel. Capítulo 26, versículos 13 al 15, en la Nueva Versión Internacional. En esta última confesión, amigos y amigas, el israelita supeditaba la bendición de Dios a la conducta
exhibida frente al cumplimiento de los mandamientos de Dios. Esta declaración estaba en plena armonía con el espíritu de la ley. Nunca olviden que estamos hablando los mandamientos de la ley. ¿Qué decía la ley? El que hiciera estas cosas vivirá por ellas. En el nuevo pacto no es el que hiciere, sino el que creyere a la obra de Cristo, vivirá por ella. Moisés termina este capítulo con una nueva exhortación, tal como lo ha hecho a lo largo de todo el libro. En ella llama a Israel a poner por obra estos mandamientos del Señor que los hijos de Israel se han comprometido a cumplir. Por su parte, Dios también ha declarado hoy, dijo Moisés, este capítulo termina ahora con una declaración de Dios, diciendo Dios a su pueblo: tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Capítulo 26, versículos 18 y 19, donde termina el capítulo 19 y termina el segundo discurso de estos 4 discursos de despedida que conforman el libro del Deuteronomio, y nosotros decimos amén y amén. Con este saludo nos vemos en nuestro próximo programa, amigos y amigas. Benditos somos. Chao. En Radio Ágape hemos presentado Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón.